Bueno, Adri, cuando quieras podemos empezar y anda diciéndome cuando quieras que pasemos las fotos. Ok, Tengo todo acá preparadito. ok, ok. Bueno, avísame 5 minutitos antes de terminar, por favor. Ah, sí, 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 te aviso. Ok, bueno. Bien, con eterna devoción a Bhagavan Sri Satya Sai Baba, te ofrezco, Swami, este satsang y te pido que me permitas ser un instrumento de tu gracia divina. Om Sai Ram. Agradezco también a todos los que están presentes en este momento o los que van a escuchar después estas experiencias. Agradezco muchísimo que me permitan compartir estas experiencias. Eh, Cuando empecé a viajar a India, yo viajé en junio del 93, enero del 95, del 96, del 97 y octubre del 2000. Y cuando empecé a viajar a India, al volver, me pedían que hablara sobre las experiencias en India y yo no sabía bien qué decir, porque lo que yo sentía era que eran todas experiencias muy intensas, que era como estar en un samba de los juegos de diversiones, de los parques de diversiones, y que había mucho internamente dentro mío, pero no sabía bien qué compartir. Y con el paso del tiempo fui entendiendo algunas cosas, otras todavía no las he entendido. La otra vez leyendo en un libro de Joy Thomas, en el libro de uno de estos que ella ha hecho de em, me parece que era La vida es un desafío, enfréntalo. Ella cuenta que 5 años después de una entrevista y que Swami le había comentado algo, ella recién lo entendió después de hacer muchas meditaciones y demás, con lo cual me sentí más acompañada en esto que muchas veces no he entendido en ese momento lo que se presentaba y con el paso del tiempo lo fui entendiendo, fui comprendiendo cómo las piezas del rompecabezas se empezaban a ubicar cada una en su lugar. Así que ahora sí puedo hablar más de los viajes. En ese momento no sabía bien qué decir. Ahora sí puedo hablar un poco más de los viajes. Tuve que hacer un recorte, una selección de, de- de las situaciones que viví en cada viaje. En pandemia di un satsang, generosamente también el Centro 6 de Florida me dio la oportunidad de dar un satsang que figura en YouTube como Satsang Adriana y la fecha es 23 de septiembre del 2020 y ahí explico más cuestiones vinculadas al camino espiritual que hice a lo largo de esta encarnación. Hoy me voy a centrar exclusivamente en los viajes. Em, Siempre han sido absolutamente placenteros, pero como en el samba de los parques de diversiones, al límite, ¿no? Em, Bien, preliminarmente el primer viaje, voy a ponerlo en contexto, voy a ir haciendo una línea de tiempo para tratar de organizar un poco esta exposición y también pensando, por otro lado, tener en cuenta que cuando uno se refiere a experiencias espirituales, está hablando de experiencias que están más allá del tiempo. Pero para poder ubicarnos, hay que hacer una línea de tiempo medianamente coherente para que se pueda ir entendiendo el devenir de los hechos. Bueno, octubre de 1992. Yo participaba hace un montón de tiempo, 34 años. Participaba de un centro en La Plata, donde yo vivía, participaba de un centro que hacía distintas actividades, se hacían artes marciales, meditación, eh, se participaba con actividades de servicio, haciendo meditaciones, brindando luz a la comunidad, con la línea del Yo Soy, de Jorge Adón. Un día entro y veo que el profesor había colocado un retrato muy pequeñito con la foto de un señor morocho con pelos así afro. Entonces le pregunté al profesor, me dijo que era Sai Baba, que era un avatar, que era Dios en forma humana. Y yo lo tomé, absolutamente lo tomé a esto, lo sentí en mi corazón. Y también en esa conversación me contó que había un centro que hacía actividades, que no estaba muy lejos de donde estábamos nosotros. Y bueno, me acerqué al centro y empecé a participar. Empecé a participar con todo, en todas las actividades.
Empecé a hacer las actividades de devoción, empecé a hacer actividades de servicio, a los círculos de estudio. Empecé a ir a lo que en ese momento se llamaba, acá tengo el librito, Programa Satya Sai de Educación en Valores Humanos. Todavía no existía Educare, esto es previo a Educare. Dos devotas maravillosas, Perla Venere y Delia Galera. Un beso al cielo a las dos. Eh, Me acompañaron en esos primeros momentos, me enseñaron muchísimo, con mucho amor, con mucha dedicación. Y en marzo del 93, 5 meses después de haber empezado a participar en el Centro SAI de La Plata, hay elecciones de autoridades y me eligen como vicepresidenta. Eh, y 8 meses después de haber empezado a participar en el Centro SAI, en junio del 93 hago el primer viaje a India. O sea, todo muy rápido, todo vertiginoso y rápido. Fue amor a primera vista con Sai y fue todo así vertiginoso y rápido. Simultáneamente con que yo empecé a participar del Centro SAI de La Plata, comencé a soñar de la nada con una compañera mía de facultad que no veía hacía 10 años. Yo había estudiado en Capital, en ese momento estaba viviendo en La Plata. Pensemos que en ese momento no existía internet, no existían los celulares, no existía Facebook, obviamente. Bueno, yo empecé a soñar con esta compañera, no tenía ni noticias de ella, pero toda la noche yo soñaba con esta compañera. En algún momento dije, tal vez tenga algo que ver con SAI, porque era justo cuando yo había empezado a participar del Centro Sai Baba. Bueno, quedó ahí flotando este tema. Se da la posibilidad del primer viaje a India. Empiezo con un problema de salud en el útero y se alinearon los planetas para que se dieran las condiciones económicas y demás. Mi familia solventó ese primer viaje. Y bueno, y en el centro SAI me dicen, eh, me empiezan a explicar las cuestiones básicas para viajar a India. No se conocía prácticamente nada, ¿no? Era todo muy lejano parecía, ¿no? Hoy que está el mundo globalizado, mucho todo, se siente todo mucho más cercano. Ese momento era todo bastante, se sentía bastante alejado, ¿no? India era una experiencia totalmente alejada de la realidad cotidiana. Eh, y me dicen que hay una devota que tenía una agencia, que hacía otros viajes comerciales, pero que la mayor parte de los viajes eran viajes que ella organizaba para devotos a India. Bueno, y me dan el teléfono de esta agencia y la dirección de la agencia en Capital. Para esto yo en Nochebuena, la noche previa a Nochebuena, tuve el primer sueño con Sai. En el sueño yo estaba en mi casa de Ituzaingó, donde me crié, donde nací y me crié, y estábamos los dos enfrente a un espejo de tamaño, eh, de tamaño natural de una persona, eh, y él se ponía delante del espejo y aparecía su imagen. Se corría, me indicaba que me pusiera yo, y en vez de aparecer la imagen mía, aparecía la imagen de Swami. Para mí fue impresionante ese sueño porque claramente me estaba diciendo, vos y yo somos lo mismo. Y bueno, como era previo a Nochebuena, tenía el plus del marco de la espiritualidad, de la religión católica y de Jesús, que para mí había sido siempre muy importante en mi vida porque me había formado en un colegio católico. Bien, llega entonces esta posibilidad del primer viaje ahí. Tenía yo la dirección y el teléfono de la agencia, llamé por teléfono, me dijeron que sí, que estaban atendiendo, bueno, me fui. Cuando llegué a la agencia en Capital, veo, me hacen pasar y veo debajo de la foto de Swami, de esta foto de Swami, o sea, de esta imagen de Swami que está atrás mío, con el mudra de la bendición, veo a mi compañera de facultad, Paula de Michele. La veo hablando por teléfono. Era la gente de viajes que me habían indicado en el centro Salvada de la Plata. Yo hacía meses que venía soñando toda la noche con ella sin saber por qué. Y estas cosas de Swami, era ella la gente de viajes. Bueno,
Yo me puse a llorar de emoción, bueno, ella se me acercó y me dice, yo te conozco, le digo, sí, soy Adriana Brizuela, tu compañera de facultad. Ella, que no venía soñando conmigo, tuvo que hacer un esfuerzo para pensar en mí, porque hacía 10 años que no tenía noticias de mí. Y, y bueno, le conté, y me dice, ay, qué bárbaro, le conté que venía soñando con ella. Bueno, y le comenté que quería viajar a India para junio de ese año, que era junio del 93. Y entonces ella me dice, yo estoy armando un viaje para ir yo a mediados de junio. ¿Querés ir conmigo? Bueno, así que le dije que sí, obviamente. Bueno, así que Swami me llevó de la mano de la gente de viaje, no me tuve que preocupar de nada, ella se encargó de la visa, del pasaporte, de todo. Solamente armé mi valija y me fui con ella. Eh, Maravilloso, maravilloso todo como se dio. Llegamos a India. Ella nunca participó en la organización, Paula de Michele. Nunca participó activamente en la organización, pero era una devota que hacía servicio en forma silenciosa. Ella viajaba una vez al año eh, a India y tenía una familia que había ubicado a la que ella mantenía eh, y le llevaba dinero para la educación de los chicos. Entonces ella viajaba una vez al año a darles el dinero para la educación de los chicos. Ella lo hacía en silencio, ¿eh? No lo hacía de manera rimbombante. Así que ahí tuve un ejemplo de lo que era el servicio, ¿no? Desinteresado, en silencio. Bien, viajamos a India, llegamos a India. Swami Party estaba en el ashram de Whitefield, en Brindavan. Bueno, así que el primer viaje, la primera experiencia que tuve con Swami fue muy cercana allí en ese ashram porque ahí no iban los residentes del ashram de Prasanthi Nilayam, que era donde él residía la mayor parte del año, los residentes de allí no viajaban a otros ashrams, así que estábamos solamente los que viajábamos a verlos y los estudiantes de allí. Así que fue una experiencia cercana, eh, muy amorosa, y, y empezaron a llamarme la atención varias cosas. Hubo algunas cosas que me siguieron llamando la atención a lo largo de los distintos viajes. Eh, Este viaje, yo a cada viaje le puse ahora para la exposición, para el chat, les puse un título a cada viaje para organizarme un poquito más. A este viaje le puse el título Purification, purificación. Eh, Cada día nos habían contado que cada día en el ashram de allá de Sai equivalía a un año fuera del ashram, en la vida cotidiana, ¿no? La vida mundana. Y realmente era así porque era tanto lo que se vivía, todo tan exponenciado, era todo a la enésima potencia. Había una energía de amor impresionante. Tengo una imagen grabada de un oficial de la custodia de él, de la policía que estaba allí. Él se acercó, Swami se acercó a las rejas, eh, y este oficial muy grande, muy alto, de una contextura física imponente, se arrodilló a los pies de Swami. Swami, que era bajito, medía 1,48 aproximadamente, empezó a hablar con este guardia, y este guardia le hablaba con tanto amor, y era una imagen muy, muy llamativa, porque era el guardia de seguridad a los pies del avatar, ¿no? Esta es una imagen que me quedó grabada por mucho tiempo. Eh, Otra cosa que me llamó mucho la atención en ese primer viaje era que todos decían, los que iban, y cuando volvían decían, sí, Swami flota caminando. Para mí nunca flotó, para mí, al contrario, sus pies eh, eran muy llamativos para mí. Con lo cual me di cuenta que era un aprendizaje que yo tenía que hacer porque a lo largo de toda mi vida siempre estuve con una cuestión muy fuerte, eh, el poder encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Entonces, esto de tener los pies sobre la tierra fue un aprendizaje muy importante que tuve a lo largo de toda mi vida, y yo siento que ese prestar tanta atención a los pies de Swami era lo que él me estaba marcando, que yo tenía que tener los pies sobre la tierra y no solamente estar recitando mantras y vayas
y todo lo que me encanta hacer, pero que también hay que estar en el mundo, ¿no? Em, y empecé a decirle Swami, porque nadie le decía Sai Baba, nadie le decía ni Baba ni Sai Baba, todo el mundo le decía Swami. Entonces empecé a decirle Swami, y en las repeticiones del nombre empecé a decirle Swami, y me quedó Swami. En este primer viaje vi muchas materializaciones en el Darshan, y fue también muy fuerte una frase que Swami decía, que era amen mi incertidumbre, porque de la nada él armaba el viaje para irse de ashram a ashram, y vos tenías que armar todo rápido e irte, no podías planificar con mucha antelación porque era todo la incertidumbre de Swami. Ya no estábamos, cuando llegamos fuimos a Brindavan, y después ya también armó viaje para volver a Puttaparthi, y nos volvimos todos a Puttaparthi en una caravana atrás de Swami. Eh, bueno, momento épico del primer viaje, la primera entrevista. En ese viaje estaban también autoridades de la organización SAI. Este, estaba Aide Frin con Francisco Cañada, su esposo, estaba Jorge Haddad, estaba Mónica Sokolowski, estaba Hugo Baldi. Como estaba Mónica Sokolowski, Mónica nos había comentado a toda la delegación que cuando ella estaba siempre tenía entrevista, y que a veces Swami le permitía a toda la delegación ingresar con ella y a veces no. Entonces había que esperar el momento, estar atentos para cuando la llamara ella iba a preguntar si podíamos entrar todos o no. Le da la posibilidad a la primera de la entrevista a ella, y bueno, entonces le pregunta si podemos entrar todos. Él accede, Swami accede, y entramos todos a la primera entrevista. Zaira, primera entrevista con Swami, que solamente fue un estar presentes en la interacción entre él y Mónica Sokolowski. Le habló sobre la organización, le dio directivas, le explicó cuestiones, ella le hizo preguntas, pero con el resto de los que estábamos allí no hubo interacción. Solamente nos materializó Vibhuti a las mujeres y nos dijo, antes de que se vayan, los voy a volver a llamar. Eh, Curiosamente, esta entrevista fue el 27 de junio de 1993, que era el cumpleaños ¿de quién? De Paula de Michele, mi compañera que me había llevado. Con lo cual yo sentí que también era un mimo a, a esta devota tan dedicada a él en silencio. Bien, sigue transcurriendo el viaje, esto fue el 27 de junio, sigue transcurriendo el viaje, se termina el viaje, se terminan los darshan, nos volvemos y no nos dio otra entrevista. Y quedó allí la situación. Vuelvo acá a la Argentina y con el paso del tiempo, esto que les comentaba en retrospectiva, me di cuenta que eh, varios aprendizajes. Uno de los aprendizajes más fuertes fue esta purificación que él me realizó. ¿Por qué? Termina la entrevista, que había sido después de un darshan de la mañana, termina la entrevista, nos vamos cada uno a las actividades que hacía cada uno, a servicio, lo que fuere. Bueno, yo volví a mis actividades habituales, me gustaba mucho hacer servicio en la cantina, después de comer, me gustaba hacer la limpieza de la cantina. Muchas veces estaba yo sola haciendo la limpieza de la cantina, y para mí era un servicio maravilloso, me sentía transportada después de haber tomado el agua de la cantina, que nunca tomé un agua con ese sabor eh, eh, impresionante. El agua de ahí, de la cantina, era algo milagroso. El sabor que tenía esa agua era mágica, esa agua. Bueno, y yo me quedaba a hacer servicio. Bueno, transcurre esa tarde y yo me empiezo a sentir mal. Pero me empiezo a sentir mal, mal. Me voy al shed, a donde me habían destinado como alojamiento, porque podías estar o en los rooms, si ibas en familia, o si tenías alguna situación especial, o los que tenían una habitación, había gente
que viajaba siempre y tenía una habitación destinada. Bueno, a mí me mandaron al YEDA, al cobertizo general. Bueno, viene una compañera de la delegación, Ana María, que estaba conmigo también en el mismo grupo, y se sienta al lado mío, yo me sentía mal, sentía que no podía respirar, empezaba como a temblar. Bueno, ella se sienta al lado mío y me empieza, me agarra de la mano y me dice, empecé a respirar, yo decía, no puedo ni respirar. Y me doy cuenta de que lo que tenía era un choque energético, había sido tan fuerte esa entrevista, que para mí había sido prácticamente algo formal, pero el contacto con la energía de Swami había sido tan fuerte que era como que me estallaba el cuerpo de la energía, era demasiada energía, demasiada energía. Se ve que yo iba bastante densa, entonces esto era tan fuerte para mi cuerpo físico que impresionante, yo no podía ni respirar. Por un momento sentí que me podía morir. Y Ana María me decía, respira, concéntrate en respirar, ya se te va a ir pasando, concéntrate en respirar. Bueno, me concentré en respirar y fue cediendo esa sensación que yo tenía que me iba a explotar el cuerpo, pero empecé a llorar desconsoladamente. Bueno, seguí llorando, por 2 días lloré, por 2 días lloré. Ana María me empezó a acompañar, ella había viajado con su hijo, con Yandor, que era un adolescente en ese momento, pero bueno, sintió que me tenía que acompañar y ella me acompañaba a todos lados. Yo lloraba desconsoladamente, por 2 días lloraba desconsoladamente, no podía parar de llorar. Y la gente me preguntaba, porque como yo lloraba tanto, me preguntaba qué me pasaba y yo no podía ni hablar, y ella contestaba, interview. Entonces la gente decía, purification, purification, purificación. Así que uno de los grandes aprendizajes de ese primer viaje fue la purificación que me hizo Swami a costa de un cimbronazo a nivel físico muy, muy, muy intenso. Eh, y otro de los aprendizajes que tuve en ese primer viaje, que lo pude comprender con el paso del tiempo, con las decisiones y las divisiones que hubo en la organización, es que Swami me había permitido estar con los líderes de la organización en ese primer viaje, en esa primera entrevista, con lo cual mi camino él lo había marcado. Yo tenía que seguir perteneciendo a la organización tradicional, la originaria, y mi camino estaba en la organización que él había creado. Eh, También en ese viaje, en una de las conversaciones que tuvimos a lo largo de todo el tiempo que estuvimos allí, también estaba Silvia Pérez. En ese primer viaje también compartí con Silvia Pérez, la actriz. Eh, en una de las conversaciones que compartí con Mónica Sokolowski allí en el grupo, ella nos contó que Swami le había preguntado y le había prácticamente dicho si quería tener más hijos, que tenía que tener más hijos, y ella le había dicho, pero Swami, tengo 50 años. Y le dijo, si vos querés tener más hijos, no hay ningún problema. Esto fue importante después, cuando yo eh, estuve eh, en mis proyectos personales, estuve decidida a ser mamá y fui mamá a los 50 años, a los 51. Entonces, todo lo que pasaba en los viajes a mí me permitía ir teniendo información y aprendizaje para lo que venía a lo largo de mi vida. Y, y sí, entendí también que a lo mejor lo que yo le pedía a Swami no eran los planes que él tenía para mí. Joy Thomas en otro de los libros en otro de los libros, dice, empieza el libro con un poema que me permito leerlo, que dice así, que es un poema de autor desconocido, pero me permitió entender muchas cosas, porque yo había ido para que Swami me curara el útero y no me lo curó de la forma que yo consideraba que me lo tenía que curar. Yo quería que pusiera su mano sobre mí y me lo curara. No me lo curó así. Finalmente me tuve que operar, pero, y, y bueno, y por la gracia de Swami nació Shanti, que hoy ya va a cumplir 13 años. Pero bueno, en ese momento yo quería que me curara milagrosamente. Y Swami tenía otros planes para mí. Este poema con el cual me siento totalmente identificada dice así.
Pedí fuerza y Dios me dio dificultades para sobrellevarlas. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para aprender a resolverlos. Pedí prosperidad y Dios me dio inteligencia y fuerza muscular para trabajar. Pedí coraje y Dios me dio peligros que afrontar. Pedí amor y Dios me dio gente conflictuada para ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada, nada de lo que quería. Recibí todo, todo lo que necesitaba. Mi plegaria fue respondida. Jay Sairán. Bien, otros aprendizajes de ese primer viaje. Yo había llevado la foto de mi familia directa, de mis padres, mi hermana. Y bueno, con el paso del tiempo comprendí que Swami los había bendecido también a ellos. Mi mamá y mi papá se fueron en paz, sobre todo mi mamá. Se fue después que estaba enferma. eh, y yo siempre recitaba con ella, recitábamos juntas el Gayatri. Yo lo bastoneaba y ella lo, lo seguía. Y bueno, cuando ya eran los últimos momentos, que ya los médicos nos habían dicho que estaba internada, que ya partía, que ya era inminente su partida, mi hermana lloraba, estábamos nosotras dos, mi hermana y yo sentí muy fuerte en mi corazón que tenía que empezar a recitar el Gayatri, y bueno, recité el Gayatri, hice el Om y los tres Yanti, y mi mamá respiró y exhaló el último suspiro. Así que se fue absolutamente en paz con el Gayatri. Om Sri Sai Ram. Bien, segundo viaje, segundo viaje. Vamos con el segundo viaje. ¿Vamos bien, Seba? Sí, sí. Vamos bien. Bueno, vamos con el segundo viaje. Después del segundo viaje vamos a pasar las fotos, ¿cómo las organizaste? ¿En dos tandas o cómo las organizaste? Son, sí, como son 11 en total. Sí, Así que las pasamos como vos me digas, no hay bueno, problema. Podemos bueno, pasar bueno. las 11 Ahora, seguidas o 5 y 6 o 6 dale, dale, juntas, hacemos no así. hay problema. Dale, hacemos así. Bueno, vamos con el segundo viaje. El segundo viaje lleva por título, ¿se va entendiendo? Sí, 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 se escucha bien. Se escucha bien, Bueno, Adri. bueno, bueno, Está. bueno. Muy bien. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Bien, segundo viaje. Lleva por título La Declaración de Amor. Bien, ¿qué cosas pasaron en este viaje? Este viaje fue en el que más situaciones de lo que se pueden llamar mm, milagrosas o para contar para el afuera hay, porque en todos los viajes pasaban muchas cosas, pero algunas eran como bastante privadas, entonces no da como para contar todo, pero en este viaje hubo varias cuestiones como muy llamativas para transmitir de lo que era en ese momento la, la forma física del avatar y su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisapiencia. En un darshan, el último darshan, a fines de febrero del 95, el segundo viaje fue en enero del 95. En realidad viajé, hice el cambio de año volando en vuelo y allá llegué los primeros días de enero del 95. Se terminaba el viaje y vi entrar a una persona de la delegación de Nueva Zelanda. Voy teniendo el registro por escrito para ser bien precisa, ¿no? Porque algunas cosas estuve leyendo del diario que yo escribí, algunas cosas ni me acordaba, ¿no? Bueno, entra la delegación de Nueva Zelanda con pañuelo rojo, había una persona en silla de ruedas, cuando salen todos caminando, y esta persona que estaba en silla de ruedas salió caminando ayudada por dos personas más, con lo cual yo doy fe que curó una persona que no caminaba, entró en silla de ruedas y salió caminando. Eh, Esta persona vivía en el edificio de enfrente, de donde estaba alojada yo. En este segundo viaje me dejó estar en room, así que bueno, y yo lo veía todas las mañanas, lo veía este señor,
Ya caminando, llevaba la silla de ruedas, la llevaba arrastrando, pero iba caminando. Así que bueno, eso fue una de los milagros que vi. Eh, también vi, espera que tengo acá una cosa. En el primer viaje había comprado, no lo conté, en el primer viaje había comprado estos libritos. Historias para niños, Stories for Children, uno y 2 para niños de 6 a 9 años. Los compré en el primer viaje. Me los traje, me los traje. Perdóname, Eh, Andy, ¿en el ASRAM lo compraste? O... sí, sí, dentro de la librería de las RAM, que tenías libros de todos los idiomas de Swami y otros libros sobre espiritualidad. Allí, de todos los viajes, a mí que me encantan los libros, me compré montones de libros. Hay libros que todavía no he leído, que me los compré hace 30 y pico de años y todavía no los he leído, muchos en inglés, entonces que no los terminé de traducir y bueno. Adri, Este, perdóname, ya que contás sí, esto, vos sabés sí, que me enteré hace poco que sí. existe el Chinakata Volumen 2 Ah, de no Swami. te puedo creer. Sí, está únicamente en inglés. Por eso nosotros Bueno, tarea tenemos para solo el volumen traducir. 1, pero está el volumen 2 y bueno, me enteré en el 2024 que vi justamente la portada del libro como Chinacata y sí, era distinto al que tenemos nosotros. Así que sí, hay Claro, un montón de que no están traducidos todavía. sí, hay mucho material para traducir, así que bueno, iremos haciéndolo. Iremos haciéndolo. Bien. Bueno, otro milagro que vi en ese viaje, muy impresionante, muy de cerca, en el mismo Darshan, llamó a un hombre que estaba en la veranda, ahí en la veranda dejan estar, en ese momento dejaban estar a los VIP, a los VIP, generalmente eran los líderes de la organización en cada uno de los distintos países y demás, y con un doble movimiento de su mano derecha le materializó una cadena de plata que le colocó en el cuello. Lo vi a 5 metros, ahí, clarísimo, clarísimo vi la materialización. Bien. em, Otras cosas que vi en ese viaje, eh, a ver, porque en los viajes había cuestiones de la vida cotidiana, de lo que te pasaba, y también había momentos épicos, ¿no? Estos momentos que decís, wow, qué maravilla. Entonces, estos eran momentos épicos. Otro, otro momento épico es que le hice Padanamaskar a Swami en el Darshan, el 13 de enero del 95. Pero esto fue muy gracioso. Gracioso visto a la distancia, en el momento fue una situación bastante tensa. Yo estaba en primera fila, pasa Swami, se para delante mío y yo pensé, si se corre un poquito y le quedan los pies al descubierto, le hago para namaskar. Se corrió un poquito, le quedaron los pies al descubierto, entonces me estiré para hacerle para namaskar. Pero empezó una discusión entre una devota que vivía ahí en el ashram, una residente, y una ceba, porque la ceba me tironeaba para que no le hiciera Padanamascar a Swami. Y la devota empezó a discutir, mientras yo le decía Padanamascar, le empezó a decir, no le hagas eso. Si Swami se puso delante y que le está permitiendo hacer Padanamascar, yo más allá del bien y del mal, escuchaba eso al lado mío, pero le hice Padanamascar a Swami y bueno, lo tengo guardado en mi corazón, ese Padanamascar, pero fue muy, muy curioso porque vos pensás, para Namaskar, le tocas los pies al avatar, es la energía divina, está todo rodeado de un halo de espiritualidad y en realidad estaba en ese momento lo material, lo mundanal con lo espiritual, porque la gente estaba discutiendo ahí encima mío y yo haciéndole para Namaskar a Swami. Bien. ¿Y Baba no decía nada en ese momento? No, Ah. nada, quietito, quietito y yo haciéndole para Namaskar. Las devotas discutiendo y yo haciéndole para Namaskar. Con lo cual para mí un aprendizaje enorme, porque era esto que a mí, insisto, me ha costado mucho en mi vida, que es el equilibrio entre lo material y lo espiritual, es esto de ser la flor del loto, ¿no? Estar en el mundo sin ser del mundo. Me estaba diciendo, no te tiene que importar, y vos si estás concentrada en lo espiritual, seguí concentrada en lo espiritual por más que estés en el mundo.
Maravilloso, ¿viste? Maravilloso, pero parecía una escena de película, ¿viste? Porque no era el Padamascar que cuenta habitualmente la gente, ¿viste? Bueno, que pudo hacerle Padamascar a Swami. Bien, otro momento épico de ese viaje, yo había empezado las traducciones de los libritos, eh, cuando y había llevado los borradores. Entonces, en un darshan dije, hoy voy a llevar los borradores a ver si me los bendice. En el primer darshan que llevé la carpeta con los borradores, me tocó primera fila, Swami se acercó y muy suavemente me bendijo la carpeta de los borradores de la traducción. Con lo cual yo sabía que esa traducción en algún momento se tenía que hacer, ¿no? Bien, eh, muy bien. Eh, Apenas le pedí trabajar con el desapego, porque para mí ya la forma física de Swami era un imán irresistible. Ese año y medio había sido muy, muy duro para mí, y lo fue cada vez que volví. Era terrible para mí el desapegarme de la forma física de Swami. Con lo cual he tenido la bendición maravillosa de poder estar a sus pies, pero para mí ha sido muy, muy, muy difícil y terrible el desapego de la forma física. No se dan una idea cuánto. Entonces, ahí ya empecé a pedirle que me permitiera el desapego de su forma física. Apenas empecé a pedirle el desapego con la forma física, me empezaron a tocar últimas filas. No me tocó más primera fila, últimas filas, últimas filas, últimas filas. Así que evidentemente me escuchó. Bien, bueno, gran momento épico de este segundo viaje, la segunda entrevista. Yo tuve dos entrevistas, eso a mí me bendijo con dos entrevistas. La primera ya la comenté en el primer viaje, acá en el segundo viaje tengo la segunda entrevista. Pero previo a esta segunda entrevista, tengo que comentar algo preliminar que ocurrió la noche anterior. Ya nos íbamos al día siguiente. Yo tenía en mi haber una entrevista que él nos había prometido en el primer viaje y que no nos había dado, que nos había dicho, antes de que se vayan, los voy a volver a llamar. No nos había llamado, así que yo tenía en mi haber una promesa de Swami, que yo me había olvidado de esa promesa. Me acordé cuando estaba viajando en el segundo viaje, me había desapegado de esa, de esa promesa, realmente, porque lo anoté en el diario. En el segundo viaje, cuando estoy llegando allá, digo, ay, no me acordaba que tenía una entrevista a cuenta. Bueno, vuelvo entonces al relato, después de este paréntesis. Ya nos íbamos al día siguiente, con lo cual las posibilidades de entrevistas eran el darshan de la mañana, el darshan de la tarde y el último darshan, el del día que nos íbamos, que era muy justito a la hora en que teníamos que viajar. Salíamos por primera vez del aeropuerto de Puttaparthi, porque el ashram está enfrente al pueblito de Puttaparthi. Era tanta la gente que iba que habían inaugurado un aeropuerto. Entonces nosotros habíamos conseguido pasaje para salir desde Puttaparthi. Pero teníamos el horario de salida pegadito al último darshan de la mañana, con lo cual las posibilidades de una entrevista se iban acortando, achicando a la mínima expresión. Pero bueno, último darshan del día anterior, a que nos fuéramos, eh, Swami me permite estar cerca, ese día sí me permite estar cerca, quedé bien ubicada, una de las sebas me dejó estar prácticamente en primera fila, me ubicó en primera fila al costado de donde él salía, y ahí empezó mi mente. Pues lo tenía cerquita, cuando pasaba le podía hablar, le podía decir, Swami, nos estamos yendo para ver si me daba entrevista, o podía decirle que lo amaba, expresarle mi amor. Y entonces decidí no decirle que nos íbamos y expresarle mi amor. En ese momento decidí eso. Es lo que sentí en ese momento, fue lo que sentí en ese momento. Entonces cuando Swami pasa, me mira y yo lo miraba con un arrobamiento de amor. Entonces mira para otro lado, me vuelve a mirar y yo ahí con la mirada y desde mi corazón le dije mentalmente que lo amaba. Y él me devolvió una mirada de amor pleno, una mirada de amor inconfundible. Bueno,
Termina el Darshan, no nos llaman a entrevista, bueno, yo salí de ese Darshan y empecé a contarle a todo el mundo. Ay, le dije a Swami que lo amaba con mi mente y él me respondió con una mirada de amor y yo lo sentía, para mí había sido prácticamente a nivel físico, o sea, a nivel material, había sido a nivel así de mirada, pero yo lo había sentido muy, 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 muy real, ¿no? De físico. Bueno, quedó ahí. Llega el último Darshan a la mañana del día que nos íbamos, que estábamos pegaditos el horario a irnos. Habíamos mandado todo. Yo me había quedado solamente con la bandolera y las hojotas y habíamos mandado todo. Todo ya lo habíamos despachado al aeropuerto, todo. Bueno, no va que una devota de nuestro grupo, Candelaria, que en ese momento, como viajaba mucha gente, además del pañuelo del país, que era blanco y celeste, siempre tenías, depende del grupo en el que estabas, que se sorteaba, tenías un color. Entonces tenías el pañuelo atado, el pañuelo del país, y aparte tenías que ponerte la cinta de tu grupo, ¿no? Bueno, mi grupo era el grupo azul. Candelaria, que era de mi grupo, lo que se hacía era, cuando te llamaban a entrevista, te tenías que levantar y agitar tu pañuelo para que todos los que estaban en tu grupo supieran que tenías entrevista. No va que Candelaria se levanta y empieza a revolver el pañuelo. Bueno, entrevista, entrevista. Bueno, entonces nos acercamos a la sala de entrevistas. Todos bastante inquietos, los que viajábamos, porque decíamos, ¿cómo hacemos si estábamos con el tiempo justito? Bueno, nos tuvimos que entregar a la voluntad de Swami y, bueno, entramos a la sala de entrevistas. Eh, bueno, a ver cómo. Justo unos días antes de esa entrevista, había leído yo en uno de los libros de Phyllis Crystal, porque eran tan largas las esperas. Yo me quedaba, hacía fila para el Darshan y me quedaba entre el Darshan y los Vayans, y entre los Vayans, y todo lo que podía quedarme en el patio, en el campal, me quedaba. Así que a lo mejor estaba 4 o 5 horas sentada ahí, me llevaba algo para leer, me llevaba para escribir el nombre divino. Bueno, leía mucho, entonces había leído en un libro de Phyllis Crystal que se llama Saibaba la experiencia suprema, justamente esto, que en el último minuto, con el tiempo justo para tomar el avión, le había llamado a entrevista y había podido tener su entrevista. Entonces, había pasado justo unos días antes. Y justo en ese momento se me cruzó esa anécdota y dije, bueno, capaz que a nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, estamos ahí al lado del lado de afuera de la sala de entrevistas y Suami me pregunta a mí cuántos son. Y entonces yo contesto 15. Y entonces me dice, no, no son 15. Entonces yo me di vuelta, porque habíamos sacado la cuenta cuántos éramos por si nos llamaba a entrevista. Entonces me doy Perdóname, vuelta, Adri, te quería preguntar, sí, era el grupo de Argentina, ¿no? Estaban por era países. dentro del grupo de Argentina un subgrupo, que como éramos muchos ya en ese momento, porque en los 90 era el esplendor de Swami, el esplendor de los viajes a India, era el esplendor de India económicamente, entonces había mucha gente y viajaba mucha gente, de acá a Argentina viajaba mucha gente, entonces dentro de la delegación se hacían subgrupos, que eran los que teníamos la cintita de color. Claro, subgrupos dentro de Argentina había subgrupos aparte. Claro, claro. Entonces vos tenías que tener colgado el pañuelo de la delegación y aparte prendida la cinta de tu grupo. Porque cuando te llamaban a entrevista, vos tenías que mostrar que eras del grupo al que habían llamado y de la cinta. ¿Viste? Si no la hacían, no te dejaban pasar. Bien, entonces, bueno, entonces habíamos sacado la cuenta de que éramos 15. Bueno, entonces Suami me pregunta, ¿qué de primera? Ya yo estaba más canchera, como había tenido otra entrevista, me apuré para ir, bueno, entonces había quedado primera, entonces Suami me mira y me pregunta, ¿cuántos son? Y yo le digo 15, y me dice, no, no 15. Y entonces yo me doy vuelta, porque digo, ¿cómo? Si éramos 15. Y justo veo una señora que era argentina, pero que no tenía el grupo, no tenía el pañuelo del grupo argentino, pero yo sabía que era argentina, se llamaba Sara, y que ella había ido con el marido, pero que ella se había acercado igual.
Entonces, Swami no es que empezó a contar, él sabía que eran más de 15, ¿viste? Entonces, yo le miro a esta señora y entonces el momento recalculé, ¿viste? Y le dije, 16, Swami, 16. No sé si ni siquiera si le dije Swami, le dije 16, porque si te equivocaba con el número no te dejaba pasar. Y entonces acordó con la cabeza, entonces me quedé tranquila, bueno, éramos 16. Bien, entonces preguntó dónde estaban los hombres argentinos y los hombres argentinos todavía estaban llegando. Entonces nos hizo pasar primero pasar a las mujeres, que era algo insólito, porque siempre hacía pasar primero a los hombres y después a las mujeres, pero nos hizo pasar primero a nosotras. Bueno, nos hizo Vibuti, nos materializó nuevamente Vibuti a las mujeres, porque a los hombres, y ahí dijo, no gents, only madams. Finalmente éramos 20 argentinos en la sala de entrevistas, un grupo de Estados Unidos, que eran 3 mujeres, un matrimonio hindú y Rogelio el mexicano, que Rogelio el mexicano vivía en el ashram, pero un, este, era una personalidad muy, muy popular. ¿Quién no conocía a Rogelio el mexicano? Pero estaba también Rogelio el mexicano. Bueno, entonces empieza a hacer pasar por sus grupos ahí, primero el matrimonio hindú, yo mientras la cabeza, para que no se me dispersara la energía, empecé a hacer el soham, empecé a hacer el soham para estar tranquila. Eh, bueno, pasa primero el matrimonio hindú, este, después pasa la gente de Estados Unidos y después nos hace pasar a nosotros, a los argentinos, a la otra salita, porque cuando vos pasabas a la sala de entrevistas, había otra salita más chiquitita que era todavía más cercana la interrelación que vos tenías. Entonces, vos podías ir a la sala de entrevistas y pasar a la salita más chiquita si él te lo permitía, o a veces solamente en la sala general. En la primera entrevista nos quedamos solamente en la sala general, no pasamos a la salita más chiquita. Y acá nos deja pasar a la salita más chiquita. Bueno, eh, había ahí un sillón un poco más bajo donde él se sentaba y lo que yo registré es que mi mente estaba despejada, qué placer. O sea, en ese momento mi mente estaba absolutamente inmersa en la energía de Swami. Qué dificilísimo eso, porque siempre la mente viste, es el demonio loco. Pero bueno, en ese momento mi mente estaba despejada y yo lo sentí como un placer inmenso. Entonces entró Sai a la salita esta chiquita y pregunta, ¿cuáles son sus problemas? Entonces yo levanté la mano. Yo seguía con el problema del útero. Pero alguien habló del otro lado, entonces quedé como a un costado, quedó como a un costado mi pregunta. Entonces Suami le contesta a esta otra persona, e inmediatamente se giró y ahí me pregunta, no me dice cómo estás, me dice, ¿cómo está tu salud? Él sabía que mi problema era un problema de salud. Esto de la omnisapiencia del avatar, ¿no? Eh, y entonces yo le hice con las manos más o menos. Y entonces él le contó al grupo que yo tenía un problema y hace un ademán, un gesto del vientre. Y entonces yo ahí le dije, sí, mi útero, y él asintió con la cabeza. Y se cambió de tema. Empezó a hablar con un joven de nombre Javier. Le insistió varias veces que tenía que casarse. ¿Por qué comentó todo esto? Porque lo que nos enseñaron en su momento es que todo lo que pasaba en la sala de entrevistas no solamente tenía que ver, o sea, por más que hablara con una sola persona, los que entrábamos en la entrevista teníamos una energía común, entonces seguramente lo que le decía a otra persona también tenía que ver con nosotros. Entonces yo ahora se lo transmito a ustedes también. Lo que me transmitió a mí en la entrevista seguramente tiene que ver con alguien de los que escucha o los que va a escuchar esto. Eh, entonces le insistió varias veces que tenía que casarse y le dijo, yo te voy a conseguir un buen trabajo. Le dijo, hasta que no tengas un buen trabajo no te cases. Y le dijo, vos tenés muchos amigos, pero los amigos, esto fue importantísimo para mí a lo largo de mi vida, que lo entendí después, con el paso del tiempo, por situaciones que tuve que atravesar. eh, en un momento que caí internada de urgencia, todo el mundo se borró. Y entonces ahí comprendí lo que él me había dicho, le había dicho a este joven en la entrevista. Le dijo, los amigos son como ranas dentro de un estanque. Están cuando el estanque está lleno de agua. Cuando el agua se va,
las ranas también se van. El único amigo verdadero es Dios. ¡Wow! Sairam. Bien. Y le dijo, también estaba la hermana de este muchacho en la entrevista, y le dijo, tu hermana es, y le empezó a buscar sin que nadie le dijera nada, ¿no? En la sapiencia de él. Le dijo, tu hermana es, le empezó a buscar, la señaló, todos nos reímos porque él sabía quién era la hermana, ¿no? Y le dijo, los padres de ustedes están preocupados por ustedes. Y a ella le dijo, también te voy a conseguir un buen marido. Y recalcó varias veces que había que casarse. Se lo dijo también a una señora que en ese momento, yo en ese momento tenía 30 años, 31 años. Le dijo a una señora que tenía 50 y pico de años, le dijo, te tenés que casar. Y le dijo a la madre que tenía 70 y pico, vos también te tenés que casar. A todo el mundo le dijo que se tenía, quiso casar a todo el mundo, Swami. A todo el mundo le decía que se tenía que casar. Eh, Bien, regaló una túnica y una señora, que era enfermera, le preguntó si se podía quedar a vivir en el ashram. Y Swami, muy sutilmente, le dijo, es muy difícil conseguir una visa, no te quedes a vivir en el ashram. O sea, muy amorosamente le dijo que no se tenía que quedar, porque cuando él decidía, le decía a determinadas personas, te tenés o te podés quedar a dormir a vivir en el ashram. A esta señora le dijo que no se podía quedar. Y esto también fue un aprendizaje muy fuerte para mí, porque yo en el siguiente viaje armé todo como para quedarme a vivir en el ashram, porque me costaba tanto vivir acá. Y yo dije, me tengo que quedar a vivir allá. Y se empezó a complicar todo y ahí me acordé lo que él le había dicho a esta señora en la entrevista y dije, Swami no quiere que yo me quede, me está mandando nuevamente al mundo, mi lugar no está en India, está en Argentina. Y entonces me volví y acá estoy. Eh, bueno, también, bueno, a otra señora le dijo, tu hijo tiene problemas, de acá a 2 meses se va a ir acomodando, quédate tranquila. Bueno, Eh, ahí nos hizo pasar nuevamente a la salita general y cuando sostenía la cortina, él me miró. Eh, y ahí yo nuevamente le dije, mi útero, Swami, yo dale piñón fijo con el útero, mi útero, Swami, mi útero. Y él sonrió, asintió con la cabeza y en un momento suelta la cortina y en ese momento que yo le estoy diciendo nuevamente del útero, él me dice, I bless you, I bless you. Con lo cual, tiempo después entendí que la forma que yo quería curación, esto que comentaba, no iba a ser que me pusiera la mano en la cabeza y que mágicamente o milagrosamente me curara. Yo seguramente tenía que realizar un aprendizaje, después me tuve que operar, pero bueno, milagrosamente el útero se pudo salvar y bueno, pudo nacer mi hija. Yo ya tenía la bendición de Swami, él me bendijo, con lo cual estaba todo allanado, tenía que tener la fe y la confianza de que esto se iba a producir. Ahí en esa entrevista le materializó un par de aros hermosos de oro y plata a una docente de Monte Grande que estaba en el grupo, todo ahí delante de nosotros, ¿no? Muy cerquita. Y a Candelaria, que era la que había pedido entrevista y le había dado la entrevista, que no había parado de llorar en toda la entrevista. Candelaria tenía un problema de salud cardíaco, la tenían que operar cuando volviera. Y le materializó un anillo de oro y plata con su figura, porque le preguntó, ¿qué querés? Y ella le dijo, a vos o a mí. Entonces él le materializó un anillo de oro y plata con su figura. Y mientras lo materializaba, yo hice una exclamación de admiración porque lo tenía ahí cerquita. Me quedé como tildada porque lo vi tan cerquita y hice una exclamación. Después Candelaria, en el viaje de vuelta en Londres, compartí habitación con ella y ella lo que me dijo es que ella vio, cuando le materializaba el anillo, vio eh, sintió primero un remolino de aire y después vio como un tubo de luz que traspasaba la mano de Swami y a partir de ese tubo de luz, en ese tubo de luz o en ese cono de luz, ahí apareció el anillo, como que traspasaba la mano de Swami ese tubo. Alucinante, alucinante. Y ahí él la tranquilizó, a Candelaria, que tenía una historia muy personal que no me animo a contarla, pero tenía una historia muy fuerte, muy, muy, muy fuerte.
le dijo, yo soy tu padre y tu madre. Después, cuando yo me enteré de la historia de Candelaria, yo no sabía la historia de Candelaria. Sabía que se tenía que operar del corazón cuando volviera, y que iba para pedir la bendición de Swami, pero no sabía la historia personal. Y después, cuando ella me contó la historia personal ahí en Londres, en el viaje de vuelta, ahí entendí por qué él le decía, yo soy tu padre y tu madre. Bueno, una historia personal muy fuerte, y lo que le estaba diciendo era que tenía que desapegarse de las figuras físicas que habían sido muy fuertes y en algún punto negativas, las figuras que habían sido el padre y la madre físicos de Candelaria, y que ella tenía que estar tranquila porque en definitiva Dios era su padre y su madre. Y ella lloraba cada vez más cuando le dijo, yo soy tu padre y tu madre. Ella se puso a llorar más, pero bueno, después se fue tranquilizando, ¿no? Eh, Empezó a repartir paquetitos de Vibuti. Yo abrí la chalina para que me pusiera paquetitos de Vibuti, y ahí pasó delante mío, cerquita. Yo estaba arrodillada, eh, y en un momento él pasa delante mío y se queda parado delante mío, cerquita, ahí, enfrente, así, a esta altura. Y entonces yo sentí lo mismo que había sentido en el darshan del día anterior, cuando la mente me había jugado una mala pasada, o había estado ahí decidiendo si le pedía entrevista o le decía que lo amaba, y había decidido decirle que lo amaba con la mirada. Entonces sentí lo mismo, pero eh, más todavía pensé, si me mira, si baja la vista y me mira, le digo que lo amo. Y él hizo tac y me miró, así a esta distancia. Y entonces le dije, I love you. Y él me miró y me sonrió con todo el amor del mundo, la misma sonrisa y el mismo amor y la misma mirada del día anterior. Pero ahí me lo dijo, me dijo, I love you. La salita hizo, ah, porque fue una declaración de amor. Bueno, declaración de amor que guardo en mi corazón. No me materializó nada, pero me materializó este maravilloso momento que guardo en mi corazón, y que ha sido maravilloso y que me ha sostenido en momentos muy difíciles, porque cuando volví de ese segundo viaje pasó un huracán por mi vida, un huracán, y esa mutua declaración de amor me sostuvo, y por otra parte me confirmó que esto que yo había sentido el día anterior había sido tan real como yo lo había sentido. Zaira, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, terminó el segundo viaje. Bueno, termina el segundo viaje, yo me pongo con todo a hacer las traducciones, pero se empieza a complicar la cuestión, las traducciones de estos libros de cuentos, pero se empiezan a complicar las cuestiones, y no se podía materializar la, la publicación. Yo me había puesto en contacto con Eugenia Puebla, porque siempre el tema de educación fue algo muy, muy, muy fuerte para mí, para mi corazón. Bueno, Eugenia Puebla me había dado su aval y demás, pero no se podía concretar la, la, la publicación de la traducción. Bueno, entonces lo dejé como stand-by. Dije, bueno, esto, yo tuve la bendición de Swami, esto en algún momento se va a poder hacer. Eh, y finalmente se pudo concretar en época de pandemia. En época de pandemia se pudo concretar la publicación, figura en la página de la organización SAI, figura en otros libros, figura el libro de Swami, y en otros libros figura Historias para niños, parte uno, figura las traducciones de estos dos libros de cuentos, del primer libro de cuentos, ¿no? Que es para niños de 6 a 9 años. Eh, Fue un trabajo interno muy intenso que yo tuve que hacer, Adri, muy, muy querida, son intenso. las 9 menos 5. Sí, Te digo para que vayas, igual todavía hay tiempo, pero para que vayas bien, bien. Bueno, entonces me voy revisando. a centrar en esto. Sí, sí, como Este, quieras, como quieras. no hace tanto tiempo, en el año, hará 2 o 3 años, descubrí, espera que voy a cerrar la ventana porque se escucha el ruido afuera, o se escucha bien igual. Sí, sí, se escucha Ah, bien. bueno, bueno.
Bien, bueno, con este libro maravilloso que se llama Fuera de ti no hay refugio, eh, encontré algo maravilloso y es que la autora de este libro empezó a tomar notas de lo que ella quería escribir sobre la vida de Swami en el año 1954. Lo terminó de escribir en el año 93, 39 años después, y en el año 97, Swami dio la orden para que se publicara, 43 años después. Con lo cual los tiempos de Swami no son los tiempos nuestros, ¿no? Los tiempos divinos no son los tiempos humanos. Eh, y dice la autora, él es quien mejor sabe qué, dónde, cómo y cuándo deben realizarse las cosas. Todo se desarrollará sin obstáculos cuando se le deja todo a su decisión. Bien, entonces, 20 y pico de años después, vieron la luz las traducciones del primer libro de cuentos. El segundo libro de cuentos todavía no está terminado de traducir, pero está en camino de, y bueno, confiemos que no pasen 20 y pico de años para que se puedan publicar, pero bueno, es la historia de cómo se pudieron publicar. Y figuran en la página de la organización. Bueno, quedaron el tercer viaje, el cuarto viaje, el quinto viaje. Solamente voy a comentar algo del cuarto viaje, un momento épico del cuarto viaje, eh, que le había puesto como título, le puse como título Omnipotencia. Y después, si me permitís, terminar leyendo muy Sí, breve sí, seguí, uno seguí, de no hay los cuentos problema. de acá. Bueno, tercer viaje lo denominé omnipresencia porque tuve que aprender la omnipresencia de Swami con muchísimas cosas difíciles que me pasaron. Hasta ahora, en los otros viajes había sido todo amor y todo paz y tranquilidad. El tercer viaje fue un hecatombe. Yo quería irme a Rum y me tocaba en el shed y se peleaba la gente en el shed porque te hace aflorar todas las cosas que tenés que trabajar. Bueno, yo quería ir a Rum y no me tocaba, eh, venía la oportunidad de renovar la estancia y a la gente que estaba delante mío le daba el room, a la gente que estaba atrás mío le daba el room y a mí me mandaba de vuelta al share. Con lo cual, desde antes del viaje ya me había dicho Swami que, que lo que yo tenía que aprender era su omnipresencia y verlo en todos, porque el último día que estuve en el centro SAI de La Plata, antes de viajar me dicen, ¿quieres leer un mensaje de Swami? Y ese mensaje decía, aunque estés en India, tenés que encontrar a Dios en todos y en todo. Llegó este viaje, llegó el primer día al ashram y en el ashram, en el primer mensaje, en la pizarra de Prasanthi Nelayan decía, Swami está en todos lados. Y todo el viaje estuvo atravesado por esto de que tenía que encontrarlo en todos y en todo. Fue fuertísimo ese viaje con la omnipresencia, tratar de aprender la omnipresencia. Y el cuarto viaje tiene un momento épico por el cual lo denominé omnipotencia. Y lo leo tal cual lo tenía en el diario. Dice, cuarto viaje 1997. Una tardecita estábamos en el solar vecino a los edificios, varios devotos de distintas nacionalidades cantando vayans. Creo que ni siquiera había un idioma en el que nos entendiéramos. Éramos de las partes más distantes del planeta. Nos habíamos reunido espontáneamente. El amor a Baba se respiraba en el ambiente. Terminamos de cantar, recitamos Loka Samasta Sukino Bhavantu, porque en ese momento no se cantaba Samasta Loka, se cantaba Loka Samasta, que todos los seres de todos los mundos sean felices. Y en ese momento de pronto alguien hizo un gesto señalando con la mano el cielo. Era la tardecita. Todavía me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Con las nubes de color rosadas, naranjas y rojas se había formado justo encima nuestro, de forma inconfundible, un OM, perfecto en su grafía. Nadie podía tener lugar a dudas. Parecía como que Swami lo había dibujado en el cielo, recortado en el celeste claro del anochecer. Nos quedamos atónitos, seguimos con las manos, seguimos de la mano, porque habíamos cantado el Lokasamasta
tomados de la mano, seguimos un ratito más tomados de la mano y, y bueno, después cada uno se fue a su espacio, pero esa manifestación en la naturaleza de la eh, omnipresencia, omnipotencia de Swami fue maravillosa. Bien, Om Sairam. Así que también vi cómo Swami manejaba la naturaleza porque yo lo vi ese Om perfecto, pero perfecto, perfecto. Las nubes formaban el Om perfecto arriba nuestro. Bien, y bueno, ya que estamos terminando, eh, voy a leer un cuento muy breve de estas historias para niños, que son para niños, pero vieron como las películas de Disney que también tienen mensajes para adultos. Estos libros de cuentos están maravillosamente Sí, diseñados, te van Adri, diciendo muchas veces son más para los adultos que para los niños, tal muchos de cual, esos cuentos. tal cual. A mí me encantan y me he visto muchísimas películas con mi hija y mi hija entiende una cosa y yo entiendo otra cosa. Absolutamente. Bueno, muestra los distintos subvalores en jerarquía, te dice qué cuentos corresponden a qué valor, y hay un cuento que corresponde a tres valores básicos, corresponde a la devoción por el amor, con el amor, a la humildad por la paz y al respeto a los otros, la acción correcta. El cuento se llama Una plegaria sincera y dice así. En una isla solitaria, lejos del mundanal ruido, vivían tres ermitaños cristianos. Pasaban la mayor parte del tiempo pensando y hablando acerca de Dios y cantando su gloria. Amaban leer de la Biblia sobre el Padre que está en los cielos, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Eran de corazón puro. La única plegaria que conocían y le ofrecían a Dios era: oh Señor, nosotros somos tres. Tú también eres tres personas. Ten piedad de nosotros. Dios estaba muy complacido con esta plegaria. Él además velaba por sus necesidades diarias y los salvaba de todo daño. Encontraban fruta y leche en la mesa cuando estaban hambrientos. Había un cobertizo sobre sus cabezas cuando el sol quemaba o llovía. Aún las bestias salvajes se convirtieron en sus amigas, porque los ermitaños no odiaban a nadie y amaban a todos como criaturas de Dios. Un día, un obispo que vivía en un pueblo en la costa oyó hablar acerca de estos ermitaños y su simple plegaria. No deben haber comprendido la Biblia o las enseñanzas del Señor, se dijo el obispo a sí mismo. Iré a enseñarles las plegarias correctas que uno debe ofrecer diariamente al Señor. El obispo fue a la isla en bote. Les dijo a los ermitaños que su plegaria era demasiado pequeña y simple para ganar el amor y la gracia del Señor. Por eso les enseñó una cantidad de plegarias enorme, como si también una plegaria para ser ofrecida a la mañana y otra a la noche de cada día. A medida que oscurecía, el obispo se apuró a subir a su bote y dejó la isla camino al pueblo. Cuando el bote había recorrido alguna distancia, el obispo vio en las oscuras aguas un rayo de luz que venía desde la isla hacia él. Al prestar atención al movimiento de las olas, observó un hecho extraño. Los tres ermitaños, tomados de la mano, corrían sobre las brillantes olas y se acercaban a él. Cuando llegaron a él dijeron: oh Padre, nos olvidamos algunas de las líneas de la plegaria larga que usted nos enseñó. Por favor, repítala para nosotros. El obispo se impresionó maravillado por lo que veía. Solo había oído acerca del Señor Jesús caminando sobre las olas del mar. Ahora veía a los ermitaños haciendo lo mismo delante de sus ojos. Seguramente estos ermitaños son almas puras, se dijo el obispo nuevamente a sí mismo. El Señor los ha bendecido y los ha hecho suyos. ¿Qué les pudo enseñar? Por eso el obispo negó con la cabeza y humildemente les dijo: queridos hermanos, continúen viviendo con su pequeña plegaria. El Señor está complacido con ustedes. El obispo había aprendido de los ermitaños que la plegaria sincera proviene
no de los labios, sino del fondo del corazón. Om Sai Ram. Adri, qué impresionante esto que vos decís porque uno muchas veces termina cayendo en tecnicismos, ¿no? En, sobre todo en la parte esta que vos decís védica, a veces que requiere, ¿no? No digo que no, cierta disciplina, pero a veces las situaciones no nos permite poder tener ese talento por hacerlo, ¿no? Y ahí está sinceramente, ahí está justamente esto que realmente es la sinceridad y el corazón lo que realmente le da sustento a todo lo demás. Lo que ve Eh, Dios, lo que ve la energía divina es eso. claro, exactamente. Ah, y nos quedó las fotos, ¡Oh, que las fotos! ahí la compartimos. Perdón, Adriana, Sí, Sí, Sairán. el libro que tú decías de Sin ti no hay refugio es una devota que empieza a escribir de muy joven. Una de las primeras devotas de Swami que era muy chica cuando se arrimó a Swami y estuvo toda su vida con él prácticamente. O sea, Ese fue, libro a mí me partió la cabeza, lo recomiendo ampliamente. Es sí, sí, maravilloso, fuera es de ti no hay refugio, es maravilloso. un librazo. Es un librazo, es impresionante. Habría que ver si lo siguen editando y si no, propiciar que lo vuelvan a editar, porque realmente es impresionante ese libro. Sí, sí. Voy a buscar a ver acá las fotos. Me entusiasmé con el relato y las fotos quedaron. Igual Adriana, muchas gracias, la verdad que maravilloso, honestamente. Zairán. Adriana. Pero ese libro es muy recomendable, es un libro grande, Sí, es un libro grande, pero es muy este, pero, llevadero para la lectura. Es pero impresionante. A mí es lo disfrutable. que más me impresionó de ese libro fue la confianza, la fe y la confianza de la devota y de su familia Sí, sí, eh, pero además en creo que es Swami. el Le libro, pasaba es de el todo, no era libro que tenía la vida simple, le escrito, pasaba de todo y ellos seguían sí, confiando sí, ciegamente en Swami. creo que es no sé si habrá otro, pero creo que yo de los que conozco es un libro Y es ese. donde la devota empieza de muy jovencita, de muy chica, Claro. a notar todo lo que vive y todo lo que pasa con Swami. Es Claro, por increíble. eso va contándolo a lo largo de su vida y Exacto, tardó sí, tanto sí, tiempo sí. Son años y años eh, de vida al lado de Swami, ¿no? sí, maravilloso. Realmente yo lo leí, no hace tanto, lo leí hace 2 o 3 años. Ujú. En un satsang lo escuché de un devoto que lo mencionaba y lo conseguí y lo compré y me parece maravilloso. La verdad que muy lindo, Sapson. Te felicito, gracias. Zaira, no sé si Zaina. qué va a pasar con las fotos, si está sí, Seba ahí. ahí las Ahí, estoy ahí. compartiendo, Adri, no sé si las ves. Ah, porque se me fue ahora la imagen. A ver, espera a ver si la puedo. Si Espera un quieren puedo cachito. poner zoom. A ver. No, no. A ver cómo puedo. Ah, ahí está, ahí las empecé a ver. Sí, yo voy Ahí está. corriéndolas, Adri, como anda Bueno, diciendo ahí ahí, está, la voy corriendo. primera. La primera es una foto que saqué de un almanaque, y es entrar al aura de Swami, porque lo que siempre se dijo es que el aura de Swami tenía 7 kilómetros a la redonda. Nuestro aura tiene el tamaño de los brazos extendidos. El aura de él tenía 7 kilómetros. Entonces vos ibas por la ruta y eso te permitía saber que entrabas al aura de Swami. Durante mucho tiempo lo tuve pegado en mi casa para recordar el aura de Swami. Bien, después no sé cuál más sigue. Bueno, esos son, en enero siempre se hacen las Olimpiadas estudiantiles, que son multitudinarias, y uno lo que aprende de las Olimpiadas estudiantiles, que es esa foto y la que sigue, uno de los grandes no, ese no. Esa es la casa, ese. Uno de los grandes aprendizajes que yo obtuve al menos es de la acción correcta el tema de la excelencia.
la habilidad, la disciplina, porque buscan y tienen en cuenta hasta el mínimo detalle. Es impresionante la sincronicidad que tienen, la sincronía que tienen en todo lo que hacen. Lo hacen realmente con una dedicación maravillosa. Las Olimpiadas, que son muestras que hacen, no sé si seguirán haciéndolo en enero, y que iba muchísima gente, íbamos al Estadio General, donde están todas las grandes imágenes de las deidades, de Jesús y demás, y ahí se hacían estos grandes festejos. ¿Cuál más tenés, Eva? Bueno, esa es la entrada a la casa de Swami en Brindavan, en Whitefield. Esa es la entrada a la casa de Swami. Hermoso, todo con una ornamentación maravillosa. Ahí estoy en Puttaparthi, a orilla del río Chitravati. A orilla del río Chitravati, en Puttaparthi, afuera del ashram, pero en Puttaparthi. Bueno, ese es el hospital de excelencia de super especialidades que fue construido en un tiempo récord, en 6, 8 meses, por una donación de Isaac Tiger, el dueño del Hard Rock Café, y tenía un lujo, supongo que debe seguir siendo algo similar, un lujo maravilloso, o sea, teniendo en cuenta de que el paciente tenía que estar, no por el lujo en sí mismo, digo, había cuidado hasta el mínimo detalle el mármol, los pisos, te podías ver en el piso de cómo estaba Increíble, sí, reflejado. sí. Te podés reflejar en el piso, Maravilloso. es impresionante. Impresionante, y aparte viajaban anualmente, no sé si lo siguen haciendo, capaz que sí, médicos de las mejores especialidades devotos de todo el mundo a brindar su servicio desinteresado ahí en ese hospital. Se hicieron trasplantes de todo tipo, un hospital maravilloso de excelencia en India, en un pueblito muy, muy humilde como es Puttaparthi, en India. Así que fue el milagro de Puttaparthi, le decían, un milagro en Puttaparthi. Bueno, ahí estoy en Brindavan, que fue el primer lugar donde fuimos. Estoy todavía en Iconsari, estoy con una chalina y una pollera larga, porque nos tocó ahí en el primer lugar. Ven que ese patio era muy chiquito, no era como el compound que uno ve actualmente en Prayanti, que uno ve que es enorme, el Saikul One Hall, ¿no? De Prayanti. Este era muy chiquito porque era para poca gente, porque no había mucha gente ahí. Así que era estábamos muy cercanos ahí, tenías mucha cercanía con Swami. ¿Cuál otra más tenés? Bueno, este es en el último viaje que yo le había puesto de título un viaje de egresados, porque fue un regalo absoluto con las devotas con las que estuve en la habitación, que era una brasilera, una holandesa, otra argentina y yo, y fue realmente un viaje maravilloso de mucho, realmente para encontrar el equilibrio entre lo mundanal y lo espiritual, de mucha charla, de mucha alegría y de mucha espiritualidad también y con mucha paz, con mucha paz. Bueno, ahí estamos en la habitación, la que está de blanco es la otra argentina, Cintia, que hacíamos unos desastres bárbaros ahí, La pero verdad que sí de que parece un picardía. viaje de egresados, ¿eh? De picardía, sí, nos hemos reído tanto. Con decirles que la holandesa después se quiso venir a vivir a la Argentina porque decía que ella vivía en Suiza, y decía, yo me aburro en Suiza. Y dice, se ve que ustedes se divierten un montón. Vieron que los latinos tenemos como otra impronta, ¿no? Nos hemos divertido tanto, nos hemos divertido tanto, nos hemos reído a más no poder. Bueno, así que quería contar también esta parte, ¿viste? Bueno, ahí estaba también en una de las reuniones que se hacían entre Darshan y Darshan, ¿no? Con la tierra caliza, muy parecida a la de Misiones, que en el primer viaje no tenías el patio, te tenías que sentar sobre la arena, te quedaban clavadas las piedritas de la arena. Cuando te levantabas tenías clavada la piedrita de la arena, pero no, yo no lo sentía, era tal la alegría y la emoción y el amor que sentía que el cuerpo físico era como que no me pasaba nada, la gente se desmayaba del calor, a mí no me pasaba nada, yo estaba más allá del físico, realmente, más Adri, allá del físico. yo creo que va, por lo que noto, ¿no? Por otras personas que han viajado, que tu buen inglés hace que hayas podido, es una suposición mía, ¿no? Lo que estoy diciendo,
haberte conectado mucho más con India y con las Ujú, cosas que pasan, porque hay ujú, hermanos que van, por supuesto la pasan fenomenal, ¿no? Pero el tema del idioma es una barrera. Y bueno, vos absolutamente. tenés la bendición de saber muy bien inglés y la verdad que estás contando cada detalles que mucho de los satsang, ¿no? De las charlas, gente que viaja, que ha viajado y ha estado con Baba, todo, no logra Mm. tener tanta interacción con el país, con el ASRAM, con todo, tanto contacto por la barrera del idioma. Sí, y mucha responsabilidad también, porque en la segunda entrevista, en un momento, la que era la traductora oficial, o sea, te tenía que poner de acuerdo en todo. Entonces, ¿quién traduce? Bueno, traducía a Susana. Y en un momento de la entrevista, Susana se tildó y se bloqueó, no sé qué le pasó. Y entonces empecé a traducir yo. Nadie me había dicho que si había suplente, que yo, pero empecé a traducir yo. Entonces, por eso después la traducción de los libros de cuentos y lo que yo siento como responsabilidad, traduje todos los viajes que vine, que hice, después traduje los pensamientos del día que ahora los tenemos por internet, pero antes los tenías si alguien viajaba y te los traía. Entonces los traje, los traduje, les sacaba fotocopias y los entregaba en el centro, porque a quien más se le da, más se le pide también de responsabilidad, ¿viste? Entonces, es muy cierto lo que decís, pero con la bendición está la responsabilidad también, ¿viste? Eh, es la otra cara de la moneda. Queda alguna foto, me parece. Ahí está la otra foto de las Olimpiadas, estas, de los Juegos Deportivos que ellos le llaman, que se hacen multitudinariamente y que se presentan, se preparan durante todo el año para estas multitudinarias Olimpiadas. Y queda una, me parece que es donde está dos quedan. Ah, tres, mira, ahí está en ese viaje, no sé si fue el 96 o en el 97, a la derecha, la que está es Graciela Bustos, la autora de los libros de Esta es Swami. Graciela Bustos, ahí la Esa es marco. Graciela Bustos, Y esa. vos sos, Mira, adelante. yo no estoy ahí, yo estoy sacando la foto porque le saqué Ah, la foto al grupo. está bien, está bien. No estoy ahí. Le saqué la foto al grupo porque ya nos íbamos, entonces quería tener un recuerdo y no estoy. Este, pero quería justamente porque Graciela Bustos compartió conmigo también viajes. Otra bendición, porque Graciela es un ser de luz maravilloso. A Y ver, quedan dos creo fotos que más. me parece que ya, a ver, un segundo, ¿No quedaron las un otras dos? A segundo ver. que quiero ver si que. No, esa es la. Ah, no te quedaron. Bueno, No. había dos más que te mandé que, bueno, que por algo no salieron, que eran las fotos. Una de Paula de Michele, la gente de viajes con la que fui a India en el primer viaje, que, bueno, estaba la foto ahí. Y la otra de esta devota, Ana María, la que fue tan importante. eh, también en ese viaje que me ayudó a sobrellevar toda esta energía y este cambio energético tan fuerte. Y bueno, esas otras dos fotos. Bueno, vamos a ir a... Om Sairán, bueno, gracias Adri por haber aceptado bueno, esto que tenés que tuviste para compartir, esta charla. Bueno, Irma acá escribe hermoso satsang, Om Sairán, gracias Adri. Así que Ay, gracias, Irma, vamos a ir a... acá te escribe, no, ahí está. Bueno, si hay algún hermano que quiera hacer algún comentario, puede escribirlo en el chat o tomar el micrófono. Si hay... Quedaron muchas cosas más, pero había que ir recortando, así como con las fotos, que te había mandado 39, me dijiste, es una barbaridad. Hubo que ir seleccionando y con esto también. Hay muchas experiencias que con el paso del tiempo van decantando cosas y va saliendo más material, así que bueno, se puede ir escribiendo Volvés más, a sí, hacer otro sacha, porque o este hacer otro quedó salsa. corto. Bueno, o hacer otro salsa, vamos. Quedan los sueños. Por eso, dale. Sí, sí. Hay que hacer el segundo, ¿no? Gracias, El Adri, hermoso, segundo. realmente. Muy lindo, muy Vamos a narrativo. ir ¿No? a... Vivir el momento que vos estabas ahí. Gracias, Om gracias, Sairam, Om Sairam, Om Dale. Sairam gracias. Bhagavan. Para el Bueno, en este salsa segundo. no participó Yanti en el primer salsa, ella entraba y salía porque era pequeña, ahora que es adolescente no quiere, no quiere participar.
Así que bueno, les mando un saludo nomás, pero no entra a pantalla. Gracias, Adriana. Vamos a ir Sí. Gracias. Gracias a ustedes que me han permitido hacerlo. Gracias, gracias. Zairán, hermanos. Bueno, Henry, si querés hacer el cierre y ya nos despedimos. Henry, dijiste. Sí. Sí, Sí, si Ajá. querés para Bueno, hacer el cierre. sí, me da la oportunidad de decirte lo que quería decirte, que realmente me emocioné 2 o 3 veces. Mirá que hemos visto Saxan y cosas hermosas que han vivido todos los hermanos, pero esto lo has relatado con una profundidad y tan auténtico que realmente hubo 2 o 3 ocasiones que me emocioné. Así que vamos a sí, ir. Dorita tiene razón, tenés que hacer el próximo. Sin duda. Bueno, Seguramente va a ser organicemos. tan enriquecedor como este y qué lindo vivir aquellos tiempos que tuviste esa fortuna por bendición de Swami de ahora de compartir y antes de haberlos vivido. Así que estamos todos muy felices y agradecidos. Así que Vamos a ir. Sí, sí. Vamos a no ir. hay, Zaira. no hay Siempre como mucho, instrumento de Segunda, Swami. segunda. no hay mucho, no hay mucho más que decir. Tal vez Dorita si quiere hacer el cierre y felices nos vamos a descansar. Un placer enorme. Zaira. La verdad que sí, Vamos a ir. Zaira. Bueno, esperando la segunda, hacemos el cierre entonces. Y gracias infinitas, porque nos hiciste revivir un montón de cosas. Muy emocionante. Gracias. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gracias, Gracias. Swami, por este Gracias, regalo Swami. tan Gracias. bendecido. Gracias, Gracias. Sebastián. Gracias, Adriana. Zaira. A ir.